Hola huerteros, en este video le practicaremos un acodo aéreo a un arbolito de guayaba. Este es uno de los métodos que se utilizan para obtener plantas que produzcan en menos tiempo y a baja altura. Sin embargo, para este acodo no usaremos tierra, sino solamente agua. Quédate con nosotros para que aprendas a hacer tu propio acodo en agua. Lo primero que haremos es escoger una rama que no sea ni muy delgada ni muy gruesa, de un grueso razonable que pueda soportar algo de peso. Yo escogí una rama larga, pero si ustedes quieren pueden escoger una que sea más corta. Haremos un corte de abajo hacia arriba, pero con mucho cuidado, para no ir a cortar demasiado el xilema, que es la parte dura o leñosa del interior de la rama. Para realizar este corte les sugiero que no se apuren mucho para no ir a lastimarnos con la navaja. La profundidad del corte es aproximada, casi superficial, aunque podemos cortar un poco del xilema, que es la parte dura de la rama, pero de esta parte no queremos cortar demasiado, ya que nos arriesgamos a debilitar la rama y que ésta después se parta. Este corte que estamos realizando lo haremos con el fin de desprender una porción o lengüeta que al sumergirla en agua irá generando raíces con el tiempo. Como les dije anteriormente, hagan este corte de manera lenta y con cuidado. Sin embargo, para no hacerles muy largo el video, vamos a acelerar un poco la velocidad del mismo. Para este acodo no vamos a usar una bolsa plástica, sino más bien usaremos una botella de plástico como esta, a la cual le haremos una pequeña entrada o ventanita con la ayuda de alguna navaja. Me gusta utilizar este tipo de botellas que son como achatadas o con un lado plano, porque se acoplan mejor a la rama. Con cuidado introducimos la porción cortada del tronco en la ventanita de la botella y luego después con una cuerda o una abrazadera plástica sujetamos el recipiente a la rama. Ahora la rellenaremos con agua. Les iba a mencionar que si van a usar agua del grifo y ven que la misma tiene mucho cloro o cal, déjenla reposar en una cubeta por lo menos unas 12 horas antes de usarla. También pueden optar por usar agua de lluvia o de algún río o arroyo. Procedemos después a cubrirla con algo oscuro para que no le entre la luz directa del sol. Amigos, aquí tenemos nuestro acodo de guayaba. Vamos a descubrirlo para que veamos la cantidad de raíces que se han generado. Y han pasado unos 3 meses. Veamos entonces el nivel de enraizamiento que ha tenido. Estas son las raíces que se han generado. Aquí podemos ver que tiene una buena cantidad de raíces. La parte que genera las raíces, vamos a tratar de enfocarlo aquí, es aquella parte que nosotros desprendemos del mismo tronco. Quería mencionarles que periódicamente hemos estado chequeando cómo anda nuestro acodo. Hemos estado rellenando la botellita con agua porque el nivel del agua siempre está bajando, así que siempre hay que estar chequeando este asunto, revisándolo. Lo otro que quería mencionarles es que a los 2 meses ya este acodo tenía raíces, pero para mí no era muy seguro cortarlo para trasplantarlo. Preferí esperar un mes más, así que aquí estamos después de 3 meses que hemos esperado un enraizamiento un poco más seguro para el trasplante. Ahora lo que vamos a hacer es a retirar la botella. Esto lo vamos a hacer con mucho cuidado. Lo primero que vamos a cortar es la abrazadera. Bien.
y vamos a ir tratando de sacar la botella con mucho cuidado. Muy bien. Aquí se nos cortó una de las raíces, pero todavía conserva la mayoría. Vamos a cortarlo a esta distancia y listo. Ya tenemos nuestro acodo. Lo que vamos a hacer ahorita mismo es meterlo en agua para tratar de que no se deshidrate mucho mientras lo vamos a pasar a la maceta. Aquí tenemos la maceta donde temporalmente la vamos a tener para que enraíce muy bien antes de trasplantarlo al mismo suelo, de pasarlo a la misma huerta. Así que vamos a hacer un hoyo. Ya tenemos el hoyo hecho, así que vamos a agarrar nuestro acodo y con mucho cuidado vamos a pasarlo acá. Así que vamos a agregar la tierra de poco a poco, tratando de lastimar lo menos posible las raíces. Presionamos un poco, no mucho. Vamos a agregar un poco de agua. Para que nuestra tierra baje, no nos quede como falsa. Y sí, seguimos entonces. Como les he mencionado en otros acodos que he hecho, tratemos de utilizar un sustrato o una tierra que tenga bastante fibra, bastante materia orgánica. En este caso esta tiene cascarilla de arroz. Aquí tenemos el arbolito de guayaba, ya lo hemos trasplantado. Rellenamos la maceta, le hemos colocado esta estructura de madera con el fin de que el viento no lo esté moviendo, o también asegurarnos de que algún animal o cualquier cosa vaya a tropezar con él y se vayan a perjudicar las raíces que hemos generado hasta ahora con el acodo. Hemos invertido tiempo en este proyecto, así que vamos a tratar de evitar algún peligro para el mismo. Esta rama es un poco larga, creo que no hay problemas en dejarla así. Sin embargo, si notamos que necesita poda, lo haremos más adelante. Ustedes también pueden optar por practicar este tipo de acodos en agua en una rama más corta o realizar el acodo más arriba en la rama, pero recordando que se debe realizar en un área que sea leñosa, que no sea un área de la rama que sea muy blanda, porque la probabilidad de enraizamiento podría ser menor. Y no es conveniente por el asunto del peso que tiene que sostener. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero les ayude en algún proyecto de su huerta que sea parecido, y gracias por su tiempo y el apoyo brindado al canal. Sigan disfrutando de su huerta o jardín. Saludos.